Recuerden que el sorteo es este 10 de septiembre y para ello solo le pido dos cosas a ustedes. La primera es que por obvias razones estén suscritos a mi canal y la segunda es que en este video sí o sí deben de comentar algo relacionado junto con su ID y el ID del servidor, cosa que yo me puedo comunicar con el ganador y darle su premio. Este es mi perfil, así que no se dejen engañar, no les voy a pedir ninguna otra cosa extra, simplemente eso. Mucha suerte a todos, espero que ganen, les dejo con el video. Qué rico, qué rico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los héroes, al momento de hacer daño, tanto con sus habilidades como sus básicos, tienen un cierto color? ¿O por qué ciertos héroes te matan de un solo combo y otros no? Bueno, el día de hoy te voy a hacer entender todo eso, amiguito. Te enseñaré los tipos de daño y las variantes que existen para que puedas entender el juego mucho más fácil. Así que, sin más, empecemos con el daño físico. El daño físico es el daño más común que existe en el juego. Principalmente lo vas a encontrar en casi todos los héroes, como en un 90%. ¿Y en qué consiste este daño? Bueno, se caracteriza porque cuando tú golpeas a un enemigo, este es de un color rojito. Está tanto presente, por ejemplo, en Layla, en sus básicos, como en sus habilidades. Un ejemplo de daño físico, pero un daño físico explosivo, es Hayabusa. Hayabusa con sus sombras puede desintegrar al enemigo con un solo combo. En cambio, el siguiente héroe, ejemplo a Sisi. Este héroe es de un daño constante, como por ejemplo cuando tú estás atacando, vas a hacer daño poco a poco hasta poder matarlo. Un dato extra del daño físico es que también ciertos magos, como por ejemplo Vexana, Javier, presentan este tipo de daño. Ellos al momento de golpear van a tener daño físico, pero sus habilidades no. Entonces ese es un dato extra. Pasando al daño mágico, este daño es el que van a tener por excelencia los magos. Aquel que tenga la etiqueta de mago o aquel héroe híbrido va a presentar este tipo de daño que se representa con el color morado. Puede ser con las habilidades o con los básicos. Ese es el color característico que se lo conoce a los magos, con el color morado. Un ejemplo de daño mágico constante es Shanghe, ya que al momento de tirar su ulti va a bajar de manera progresiva la vida de los enemigos. Un mago de daño explosivo que sí o sí te deletea de un combo es Kadita, para tomar el ejemplo. Kadita puede hacer el suficiente daño como para matar a un enemigo de un solo combo. A comparación de Shanghe, que baja poco a poco, Kadita sí puede matar a un enemigo de un solo combo. Entonces esa es la diferencia entre constante y explosivo. Un ejemplo de daño mixto, que sería constante y explosivo, es Julián. Julián, a través de su combo, puede hacer bastante daño. Por ejemplo, con su primera llega a ser un daño explosivo constante. En cambio, con su segunda habilidad puede llegar a ser daño constante. No es un daño instantáneo, pero sí que baja poco a poco a varios enemigos. Entonces ese es un ejemplo tanto de constante, explosivo y algunos héroes mixtos. Pasamos al tercer tipo de daño, que es no tan común, ya que ciertos héroes nada más lo presentan y alguno que otro ítem. En este caso estamos hablando del daño verdadero. Casi siempre está presente en lo que son las pasivas de los héroes. ¿Y en qué se diferencia el daño verdadero con los diferentes daños? Es que si nosotros al momento de atacar vamos a ver que las letras no son de color rojo ni de color morado, van a ser de color blanco. Eso indica que nosotros estamos haciendo daño verdadero. El daño verdadero no tiene un counter como tal, simplemente lo que se puede hacer es tener más vida, pero aún así no te salva porque el daño verdadero es un daño que sí o sí te va a afectar. Es uno de los daños que sí o sí, a pesar de que tengas mucha defensa, lo va a ignorar. Entonces es un dato para que tú entiendas mejor a este tipo de daño. El daño verdadero representado con el color blanco. Un ejemplo de daño verdadero explosivo es Leslie. Con su pasiva es capaz de hacer un básico que puede borrar a tu enemigo, como por ejemplo
de 2 básicos podemos volar al Cylon que está de nuestro muñeco de prueba. Un ejemplo de daño verdadero constante o continuo es Carry. Carry al momento de pegar básicos te va a hacer daño verdadero, pero no de manera instantánea como lo haría Leslie. Entonces ahí te va una diferencia entre el daño constante verdadero y daño explosivo verdadero. Un ejemplo de daño mixto verdadero sería Export, porque puede hacer daño verdadero una vez que tenga su pasiva, va a ser poco a poco, y lo otro es con la ulti. Con la ulti puede hacer daño constante y un daño explosivo. Vamos a pasar a una variante que no es constante o continuo, ni tampoco es explosivo, sino es un potenciador que tanto el daño verdadero, el daño mágico y el daño físico pueden aprovecharlo. Es nada más ni nada menos que los críticos. Como puedes observar, nosotros tenemos dos apartados, lo que es el daño crítico, y el daño crítico hace referencia al porcentaje que tu básico va a hacer. Como por ejemplo, si nosotros tenemos daño crítico del 200%, nuestro daño, que normalmente sería digamos 100 puntos, va a ser 200 puntos, o sea, el doble. Y la probabilidad de crítico. La probabilidad de crítico es más que nada estadísticas y suerte. Si nosotros tenemos 0 probabilidad de crítico, es decir, que ninguno de nuestros ataques, por más que vayamos a golpear al enemigo, ninguno se va a volver crítico. Como por ejemplo aquí ya tenemos el 105% de probabilidad de crítico, y eso quiere decir que sí o sí nuestros ataques van a ser 100% críticos. Básico que peguemos sí o sí va a pegar un crítico. En términos sencillos, eso es el daño crítico. Como te dije, el crítico puede ser aprovechado por los tres tipos de daño: el daño físico, el daño mágico y el daño verdadero. Uno de los héroes que aprovecha los críticos mágicos es Julián. Cuando lo arman con el hablador del viento, suele aprovechar muy bien este ítem y hacer mucho daño. El daño verdadero que es aprovechado por los críticos es Leslie. Leslie, con su pasiva, puede aprovechar muy bien este daño verdadero y potenciarlo aún más con los críticos. Por eso es que Leslie llega a borrarse a cualquiera de 2 o 3 básicos. Es porque su pasiva combina muy bien con los críticos. Y bueno, esto fue la guía de los tres tipos de daño que existen y sus variantes tanto con los potenciadores. Espero que te sirva y te haya gustado. Si es así, no olvides de suscribirte y darle un like, eso me apoya bastante. Y nos estaríamos viendo en la siguiente guía, que es la de Kaura. Mucha suerte a todos en el sorteo y adiós. Oh, lo amo.